Hola a todos, bienvenidos a otro video más de JavaScript Ecosistema. Mi nombre es Reinaldo y en este video vamos a estar explorando lo que es un plugin llamado Timeline.js, en el cual estaremos construyendo un timeline o una línea de tiempo que tiene unos puntos importantes sobre la historia de lo que es el desarrollo web. Así que voy a pasar al navegador y aquí tenemos lo que es la documentación. La puede conseguir en este enlace que se encuentra acá, timeline.nilab.com. Y hay dos maneras de crear una línea de tiempo. Antes de comenzar, quiero que veamos el ejemplo. El ejemplo habla de lo que es la mujer en la computadora y así es como se mira lo que es la línea de tiempo. Como vemos, tenemos la fecha, tenemos un título y tenemos un resumen. Dice que también se pueden incrustar mapas de Google, etcétera, etcétera. Y vemos que en la parte de abajo tenemos diferentes símbolos. Aquí tenemos el símbolo de YouTube, aquí tenemos el símbolo de lo que son las marcas, lo que le llaman quotation marks en inglés, se me olvidó el nombre en español. Aquí tenemos el icon o el icono de lo que es Wikipedia, etcétera. Y todo eso vamos a estar aprendiendo a hacerlo. Es muy simple, es muy sencillo. Como le venía diciendo, hay dos maneras de hacerlo, ¿ok? Y la primera manera de hacerlo es utilizando lo que se llama un documento, digamos lo que es Excel, pero en el formato que lo crea Google. Si vamos más adelante o le damos a este botón que dice crea tu línea de tiempo, ups. Y aquí tenemos las primeras instrucciones. Dice que si le damos a este botón, podemos utilizar el ejemplo que nos ofrece, o más bien el marco que nos ofrece Timeline.js para poder ver cómo es el formato de lo que es el documento Excel. Y aquí lo tenemos. Una vez más, esto es Sheets, que es como, realmente no me acuerdo el nombre, pero es prácticamente el Excel que utiliza Microsoft, pero en formato de Google. Y vemos aquí que tiene, y de hecho quiero aclarar que si lo trata de hacer con un documento Excel no va a funcionar. Hay que seguir unas direcciones específicas en la cual tiene que hacer público lo que es la hoja de Excel para que Timeline.js pueda solicitar y desplegar el documento basado en la data. En este caso tenemos tres filas. Tenemos 1, 2 y 3 con diferente data. Y tenemos varias columnas. Y las columnas tienen diferentes, lo que se llaman propiedades en desarrollo web. Tenemos el año, el mes, el día, la hora, la fecha para desplegar, el texto. Y muchas de estas cosas no son necesarias. Si usted va a la documentación, que la documentación te dice exactamente qué cosas son necesarias. Ahora bien, vamos a comenzar y vamos a pasar a lo que es VS Code. Vamos a abrir el terminal integrado. Usted crea un directorio como usted guste. Y aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un documento index.js. ¿Ok? Luego de eso vamos a crear un directorio que se va a llamar db, que es el documento JSON que vamos a estar utilizando para la base de datos. Luego de eso vamos a cambiar de directorio para db, que acabamos de crearlo. Y finalmente vamos a crear dentro de db, db.json. ¿Ok? Y si le doy Enter, luego de que ejecuta todos los comandos, tenemos el index.js. De hecho, creé un index.js y es un index.html. ¿Ok? Aquí lo tenemos y en el db tenemos el db.json que está vacío porque no hemos hecho nada con él. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar la data en un momento y vamos a ver cómo es que está estructurada. Ok. Primero vamos al index.js y en el index.js vamos a crear una plantilla. Si usted no conoce Emmet porque es nuevo en desarrollo web, vamos simplemente asegúrese de que la extensión de Emmet esté instalada. Y le da a Shift y signo de admiración para que cree la plantilla inicial. Vamos a crear en el título de la plantilla desarrollo, historia, desarrollo web. ¿Ok? Ahora bien, si vamos a la documentación de Timeline.js, que de hecho es un poquito difícil de encontrar. Si usted sigue buscando,
Ok, aquí te dice cómo crear una plantilla utilizando estos pasos, prácticamente con la hoja de Google, y después te da un enlace que lo puedes incrustar. Pero en esta parte aquí, que dice Technical Documentation, donde podemos utilizar o más bien ver la documentación técnica. Y esto es lo que vamos a estar mirando. Pero antes de eso, vamos a crear la plantilla con lo que es el documento por defecto que viene de, como le dije, de Google, ¿ok? Los spreadsheets, que prácticamente es Excel. So, vamos a seguir estos pasos y lo primero que es copiamos el CSS. Vamos acá, lo podemos poner arriba del título, así que me gusta hacerlo a mí. Ya tenemos el CSS, nos indica que podemos copiar el JavaScript dentro del head, de la cabeza también, el head. Lo tenemos ahí también. Vamos a cerrar esto, no necesitamos. Y ahora hay dos cosas que nos faltan. Lo primero es un div que va dentro del cuerpo. Y este div tiene un ID que se llama Timeline Embed. Y ese ID es al que tenemos que apuntar cuando creemos la nueva instancia de Timeline.js. Es bien sencillo. Ok, voy a copiar todo este código que es el script. Vemos acá. Y con este documento por defecto, si yo copio esto acá y lo copio en el navegador, vemos que tenemos un documento. ¿Ok? Y vamos a ver ese documento de ejemplo que le estaba hablando. Prácticamente lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos el script, el tipo texto para dejarle saber al navegador que es JavaScript. Y el new tl.timeline proviene de lo que es el script de JavaScript. ¿Ok? Este que importamos acá que viene de Timeline.js. Y eso es todo. El primer parámetro viene siendo el Timeline Embed, que es el ID, que tiene que ser igual a este. El segundo parámetro tiene que ser el enlace a lo que es el spreadsheet de Google en este caso. Recuérdese que no va a funcionar con un spreadsheet de Microsoft. Tiene que ser de Google. Y si queremos también en un tercer parámetro, pasamos las opciones. Que podemos hacer, por ejemplo, start at y le ponemos, qué sé yo, el slide número 2. Pero en este caso no vamos a hacer eso. Se lo voy a dejar sencillo. Y vamos a ver cómo se ve. Si le damos al right click y lo abrimos con Live Server, que es una extensión de VS Code, vemos que tenemos el ejemplo del spreadsheet de Google. ¿Ok? Del spreadsheet de Google. Y uno simplemente lo que vimos anteriormente, ya lo tenemos así de sencillo. Lo más importante es que la data tiene que estar estructurada de la manera correcta. Si, por ejemplo, yo regreso a la documentación y vamos a buscar JSON Data Format Reference, ¿ok? Aquí nos dice lo que es, ¿ok? Y prácticamente esto es en el documento JSON que tenemos que estructurarlo, y lo más importante es que los que sean requeridos estén presentes. Usted se preguntará cómo se ve ese documento JSON. Pues voy a mostrarles en un momento. Vamos a db.json y voy a copiar la data que ya yo preparé. Siguiendo a ChatGPT, prácticamente busqué 15 historias relevantes, o más bien fechas relevantes sobre el desarrollo web. Y así es como sigue. Por ejemplo, tiene que ser de esta manera. El primer objeto en JSON tiene que ser un título. Esto es todo en inglés porque así es la documentación. Viene con title y dentro del title hay un text de texto. Y dentro del texto hay un headline que es el título y el text que vendría siendo como el párrafo. ¿Ok? Si nosotros utilizamos esto para desplegar la data, esto es lo que va a mostrar el primer slide. ¿No? La verdad que en español no me sale el nombre. Y ahora el segundo objeto, o la segunda propiedad más bien, tiene que ser o llamarse events, como eventos, y tiene que ser un array, un arreglo. Y este evento, en este caso particular, contiene 15 objetos, ¿ok? Y dentro de cada objeto, en este caso particular, porque así fue que decidí hacerlo, hay otras maneras de hacerlo, escogí el start date con el año. Si, por ejemplo, vamos a la documentación, vemos el start date que es requerido, ¿ok? Y aquí dice es un objeto de fecha, y vamos a ver, si vamos abajo, dice que puede recibir año, y eso fue lo que yo le añadí. Si yo quería le podía mes, día, hora, minuto, segundo, etcétera.
Pero para hacerlo sencillo, elegí solamente el año. Y eso prácticamente es lo que estamos viendo aquí. Start date and year. Lo mismo con el text. Si vamos arriba, ¿ok? Y buscamos text, ¿ok? Aquí dice slide objects are JSON objects con los objetos de cada slide son JSON con las siguientes propiedades. Y si buscamos este text, ¿verdad? Que está en el tope, si vemos acá, dentro de events está el text. Y si le damos a ver cómo se ve ese objeto, vemos que el text agarra un headline y un text. Y precisamente eso es lo que hay acá, un headline y un text. Y finalmente el media, si vamos arriba, nuevamente, y buscamos el media, el primero que nos sale es este, dice no es requerido. Pero si lo añades el media, vamos a ver cómo se ve ese objeto. Acepta un URL, un caption, un crédito, un thumbnail. Y en este caso yo simplemente acepté el URL porque es requerido. Y prácticamente es una imagen. Y el thumbnail, si vamos a esto nuevamente, es prácticamente esto que está acá. La imagen en miniatura o lo que usted quiera poner ahí en realidad. Pero para propósitos de este tutorial, yo lo que hice fue que tanto el URL como el thumbnail van a ser el mismo. Ok, so vamos a ver en la imagen principal lo mismo que lo que es en el thumbnail. Y ahora, ¿cómo nosotros entonces importamos ese objeto JSON? Simple, no tenemos que hacer un request, no tenemos que hacer nada, simplemente le hacemos DB, hacemos referencia, porque estamos acá adentro, 2 puntos, subimos un nivel y estamos en el index, quiero decir, es el mismo nivel, DB y después DB.JSON. Lo guardamos y si vamos al timeline nuevamente, ahora sí tenemos las 15 historias del desarrollo web o las 15 fechas importantes según ChatGPT. Y como vemos aquí le había dicho, vamos a la primera fecha y estamos hablando que la imagen del thumbnail se ve aquí pequeñita y aquí se ve grande. Pero usted puede poner algo diferente aquí dependiendo de lo que esté buscando. Pues Tim Berners-Lee publica la primera página web en el 91. En el 93, el CERN, que es una agencia europea, pone el World Wide Web en el dominio público, lo que facilita una expansión más rápida y abierta de la web. ¿Okay? En el 94, W3C se forma el World Wide Web Consortium liderado por Tim Berners-Lee para mantener y desarrollar estándares web. Esto es bien importante, ya que se está formalizando la web. Es todo parte del proceso. En el 95 sale JavaScript, en el 96 sale CSS, en el 98 sale Apache, en el 2000 lo que es el HTTP request con Internet Explorer y lo que es el uso de APIs y este tipo de cosas. En el 2004 Web 2.0 y ahora mismo estamos hablando de la Web 3.0. ¿Okay? Si vamos a ver, han pasado casi 20 años para que se pueda desarrollar basado en la información y todo lo que quieren hacer con la web. En el 2008 sale Google Chrome, que es por mucho el navegador más popular en el mundo. En el 2009 Node.js, que Node.js es un runtime, ¿okay? Es lo que hace que se corra JavaScript en el servidor. Pero cuando me refiero a Node.js, en la mayoría de los casos me estoy refiriendo a código de JavaScript en el servidor. Y esto es para aquellos que son un poco estrictos en el vocabulario, que me refiero a Node.js como JavaScript en el servidor. Y prácticamente salen... No, que Node.js no es solamente no es un lenguaje, aquello lo otro, pues aclaro que a lo que me estoy refiriendo es que cuando me refiero a Node.js, me refiero a JavaScript en el servidor. Igualmente que cuando hablamos de Deno, JavaScript con TypeScript, y igualmente que Bond, JavaScript, ya sea que lo quiera hacer con TypeScript o lo que es Vanilla.js. Ok, aclaro eso, no ofensa. En el 2010 sale HTML5 con muchas mejoras. En el 2013 Bootstrap, que fue, aún en el sol de hoy, sigue siendo una de las frameworks front-end más populares. Y de verdad que Bootstrap no para de gustar porque es sencillo, fácil de utilizar y tiene muchas funcionalidades por defecto que se aplican. ¿Ok? Incluyendo aquellas que incluyen JavaScript. 2015 ECMAScript 6, que publica unas actualizaciones a JavaScript con nuevas características que lo hacen más versátil y fácil de utilizar.
¿Okay? En el 2016 se comienza a hablar de Progressive Web Apps o PWA, que prácticamente busca crear experiencias web similares a las aplicaciones nativas, ya sea de desktop o de teléfonos. ¿Okay? Y tenemos también en el 2021 WebAssembly. WebAssembly permite ejecutar código de alto rendimiento en el navegador y abre nuevas posibilidades para el desarrollo web, especialmente aplicaciones complejas y juegos. ¿Ok? So, esto es todo lo que quería mostrar por el momento. Espero que hayan aprendido un poco de historia, pero sobre todo lo fácil que es crear lo que es un timeline o una línea de tiempo con este servicio. Y así es que se hace con el objeto JSON. Me tomó un tiempo descifrar la manera exacta en que necesitaba escribir lo que es el objeto JSON. ¿Ok? Usted puede agrandar el timeline, puede empequeñarlo, etcétera. Puede volver al principio, puede ir al final y así por el estilo. Ok, so eso es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado este contenido. Muy pronto voy a estar sacando un curso para principiantes de lo que es Python, ya que también vengo aprendiendo Python, Data Science, Machine Learning y todo ese tipo de cosas que están hoy en día revolucionando la web. Y nada, espero en la medida que pueda seguir sacando contenido y poder ser de ayuda a aquellos que le beneficien mi contenido. Recuerden, este es Reinaldo para JavaScript Ecosistema. Tu like me ayuda, tu comentario me ayuda y compartir este contenido también. Hasta la próxima.